2015-2019. A ver, ¿cuál es el intersticio, el intertexto del discurso de Máximo Kirchner el sábado anterior en Argentino Junior? ¿Qué quiso decir? ¿Vamos por la reelección en términos de reforma institucional o la estamos proyectando para el 2019? Vos sabés que los números ¿Vamos por un candidato propio en el 2015 o no? ¿Qué quiso decir Máximo? Creo que la búsqueda tiene que ver con buscar un candidato propio, ¿no? Separarse de ciertos candidatos que están dando vueltas. ¿Fue contra Scioli el discurso? Parte de eso tiene Scioli que lo ver con felicitó eso. igual después. Sí, dijo que se hizo una lectura mala del discurso de Máximo. Realmente me parece que el discurso de Máximo no fue lo suficientemente incorrecto. Me parece un discurso no fue lo suficientemente incorrecto. Incorrecto políticamente, fue correcto políticamente. Que, digo, era la primera vez que hablaba, un discurso que se basó, tuvo una parte política, una parte emotiva. Digo, no, por lo menos no me sorprendió. A mí sí me sorprendió porque Máximo Kirchner es una especie de incógnita. Lo único que se sabía de él, desde el punto de vista de su exposición pública en el sentido de aparecer en los medios, eran los reportajes que le había hecho en uno de los libros Sandra Russo. Hasta entonces era una especie de misterio, una cosa como... Algo muy circunscripto. Muy circunscripto. Yo creo que el discurso fue bueno para un tipo que era la primera vez que enfocaba a un discurso, y debutar con 40.000 o 45.000 personas, hay que ponerse. Uno que supongo tiene más experiencia que Máximo, supongo que le temblaría los pies a cualquiera de hacerse. Igual está planteado como que es un sujeto que no tiene esa curtiembre política, sin embargo es un hombre de la política, digo, su entorno familiar es político y siempre mamó política. Digo, no es un aislado o es un tipo que estaba en un cubo cerrado y de repente salió y lo pusieron ahí para hablar. Yo no lo veía tan participativo políticamente, me pareció como que es más nuevo en las líderes, ¿no? A mí me da la sensación de que es nuevo en la exposición pública, lo que no es nuevo es que el tipo sea un animal político. Está claro que es un animal A mí me daba la impresión, Gracias. seguramente por un cóctel de todo lo que uno lee, muchas de las cosas muy desfavorables a Máximo, incluso de alguna forma la caricaturización que hacía Lanata. Yo no lo veo a Lanata, pero eso se transmite de un tipo tirado con la PlayStation, va calando. Pero me da la impresión también que la gente de la Cámpora lo tomaba a Máximo porque era un emblema interesante, pero no me parecía que él condujera la Cámpora. Ahora bien, el discurso de Máximo me pareció bueno, con algunas frases muy afortunadas. Es necesario que los números cierren con la gente adentro. De manera que el tema Máximo a mí me sorprendió gratamente e indudablemente es una introducción ahora mucho más activa a su participación política. A mí me pareció un acto que fue importante por lo que es la Cámpora dentro de la estructura kirchnerista, y sobre todo por la participación que le da a los sectores más juveniles. Ahora no creo que sea toda la fuerza del kirchnerismo, y me parece que termina siendo un acto donde se resalta lo que viene sucediendo con la Cámpora hace rato, que se celebra a sí mismo como el hecho puntual del kirchnerismo mesiático más ortodoxo. Se ha mencionado con razón que hubo otros actos. El del Movimiento Evita fue grande, muy grande. El de Carlos Raimundi, Luis de Lía y otros sectores en el Luna Par fue multitudinario. Los actos, perdóname que te interrumpa, tienen una característica particular esos dos actos, que hubo pronunciación política en cuanto a posibles candidatos. Digo, el de Levita fue con Tayana a la cabeza. En algún caso, en otro no, pero más allá de eso, había definiciones políticas claras dentro del movimiento. Y si bien es cierto que nadie le bajó el pulgar a esos actos, creo que hay una sensación de ajenidad en algunas franjas de la militancia, porque da la sensación que todos los actos son importantes, pero hay uno donde se corta el bacalao, ¿no? Donde está la dirigencia que centraliza la dirección. Y en realidad para contener hay que repartir el contenido de la pescadería, para poder tener participación de todos en el debate, en la configuración del proyecto. Sobre todo porque los otros actos no es que están en contra de lo que puede plantearse en Argentino Junior, en realidad, detalle más, detalle menos de lo que están discutiendo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se planteó ahí. No había ninguna bandera antinacional, ninguna bandera que perjudicara el proceso de crecimiento.
Ahora, el tema de la determinación de las figuras que lideran las listas, de los proyectos que se impulsan en el Congreso, el debate interno sobre formas organizativas del movimiento, si no se abre el juego para charlarla, genera una suerte de distanciamiento, que es una crítica fáctica. Nadie va a salir a sacar un documento y a decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto, porque en realidad están de acuerdo. Ahora, hay una crítica fáctica. ¿Vos resolvés todo? Bueno, yo me quedo tranquilo, hacé la campaña vos. Después te doy una mano, reparto unos Bueno, votos. eso ya lo sabíamos de antes, ¿no es cierto? De que Quedó con la bastante cámpara plasmado pasa, ¿no? en este acto. Es decir, vos decís, en uno de los actos se corta el bacalao y en los otros 2 actos Se apoya. el pescado está sin vender, para seguir con la imagen. Pero a mí me parece que más allá de esas internas dentro de Unidos y Organizados, lo que hay que tomar como elemento muy positivo es que de alguna forma, a partir de la ruptura de la bebida con de el Alfonsín, sindicalismo con mayor capacidad de movilización mientras estuvo dentro del kirchnerismo, que era el de Moyano y compañía, y que a partir de ahí podía haber quedado el gobierno sin la posibilidad de movilización en la calle. Estos 3 actos demuestran que el gobierno, ante la necesidad de tomar la calle, tiene capacidad de movilización. Tiene, porque además sigue el respaldo histórico, hay un piso del 30 muy importante y va subiendo debido a la valoración de los 10 años. Esto no quiere decir que no haya oleajes. No relativizo los actos, pero ojo, no nos Pero confundamos. hay movilización. Yo no sé si está ganada la calle, la confluencia en actos muy particulares, con distintivos particulares también. Sí, una cosa es el estadio y otra la calle. Y otra cosa es salir a la calle en función de automovilizarnos en contra de los fondos buitre. La otra vez la Cámpora hizo un acto en el obelisco y en contra de los fondos buitre, que marchaban del obelisco hasta una de las empresas que estaba ahí cerca del obelisco también, y eran muy pocos. Tampoco se trata de una cuestión cuantitativa, sino de cómo se construye dentro de lo que es la base. Para ¿no? la calle, lo cuantitativo tiene una importancia muy importante. Fíjate que en el caso de los 3 actos, entre los 3 redondea 100.000 personas fácilmente. No estoy minimizando eso. Con que puedas movilizar en circunstancias no festivas, sino con algún mayor riesgo. Políticas, el 30% de eso, con 30.000 personas, realmente tenés capacidad de ocupar la calle, indudablemente. Sí, ahí el contenido, creo que a lo que apunta Gustavo, que me parece apreciable, es que el movimiento obrero organizado no estaría presente en estas expresiones. Estamos hablando de esa carencia. Y ahí habría que contener a aquellos que sí quieren movilizarse dentro del movimiento obrero organizado. Y ahí volvemos al tema de las decisiones. Necesitan un lugar, porque hay muchos, pero esto parece una exageración desde Buenos Aires porque no se conoce determinadas zonas de la nación. Hay centenares de sindicatos con muchos afiliados que están alineados al proyecto nacional. Ahora, digamos, charlar con ellos para definir política económica, social, sindical y hablar, ¿no? No hay una voluntad del Ministerio de Trabajo de hacerlo. Pero los sindicatos siguen ahí y están respaldando. Lo que se necesita ahí es abrir la puerta para decir, bueno, charlemos un poco. Volvemos a esto. Mientras haya una organización que se arrogue la preponderancia de la conducción del movimiento nacional, cuando en realidad no es así, lleva a que desde otros sectores sientan esta genialidad que vos estás planteando. Es correcto. Lo que puedo cuestionar ahí es que en realidad no es así. Porque sí, Cristina avala esa. No, está bien. Es decir, sí tienen la dirección. Bueno, pero con otra cosa es evitar Néstor, la consulta y el diálogo. Pero con Néstor no pasó. La dirección está admitida, es merecida la dirección de Cristina. Pero con la conducción de Néstor, el aglutinamiento y la contención de los sectores que acompañaban al proceso era totalmente distinto. Estaban contenidos y alineados dentro del mismo proyecto. Aquí, después de la desgracia de la ida de Néstor Kirchner, empezó otra forma de conducción donde la preponderancia la tiene una organización que estaba en crecimiento y vamos a decir, con parte de la conducción que fue inventada por Néstor. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa, porque Cabandier no era un militante político. Cabandier fue un invento político de Néstor Kirchner y la metió en la ciudad de Buenos Aires. Con algunos riesgos también, porque después terminamos viendo cómo la Cámpora erosiona el territorio, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, componiendo una alianza estratégica con candidatos que nos llevaron a la derrota en la ciudad de Buenos Aires, como Firmus y Tomada.
con el acompañamiento del movimiento obrero, porque ahí jugaron las 62 organizaciones políticas también de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo movilizaciones, donde se hicieron un montón de actos y donde se buscó la participación de sectores de la Cámpora, de Levita, tal vez por su afinidad ideológica y por su génesis. El Levita está mucho más cerca tal vez del movimiento obrero que lo que puede estar en la Cámpora, que tiene composiciones más de clase media, de juventud de clase media estudiantil, universitaria, digo, pero bueno, también son parte de las discusiones que... No, por eso que dar. digo, cuando hay diferencias sociales de origen que pertenecen al campo nacional popular, se amalgama en el diálogo y en la militancia conjunta. Ahí se amalgama construyendo conjuntamente. Uno de los grandes logros de los 10 años previos, de los 8 primeros años, fue la marcha conjunta Juventud Sindical Peronista con Juventud Peronista. Eso era un logro histórico que en el 73 lo envidiamos mucho. Hay un libro de Jorge Luis Bernetti del peronismo de la victoria diciendo, acá lo que no funcionó fue la alianza entre la juventud y el sindicalismo, que vivieron peleándose por lo menos 3 años de los 70 hasta que derivó en el golpe. En aquel momento había Juventud Trabajadora Peronista. Esta mancomunión que se dio me parece vibrante e importante. Hay que volver a enlazar esos sectores. No estoy diciendo que vuelva Moyano ya está, se fue. Digo, el trabajo de base que se da en esos sectores, la militancia social, es lo que amalgama el movimiento Es importante nacional. que la juventud sindical vuelva a tener un peso preponderante también dentro de la estructura sindical. Digo, porque el fraccionamiento llevó también al fraccionamiento de la juventud sindical, que como organización empezaba a tener un componente muy claro de elementos de presión hacia la dirigencia tradicional dentro del sindicalismo. Pero eso está desaparecido prácticamente. El problema es que ahora se está rearmando, dentro de CGT se está rearmando. El problema es que dentro de la fracción con los que quedaron dentro de una posición se fraccionaron partes en distintos nacional. puntos, con una figura central como era la de Facundo Moyano, que terminaba generando una especie de pseudo convocatoria y que se terminó diluyendo en un personalismo. Digo, cuando había una decisión del movimiento obrero... Que es responsabilidad de él. Sí, obvio. Más allá de los malos manejos, responsabilidad de él. Porque nadie te puede llevar a apoyar al campo antinacional por mucho que te pelees con un dirigente. En muchos sectores sindicales, las conducciones tradicionales están siendo horadadas por el sector trotskista y no precisamente por un peronismo combativo. Por el peronismo combativo. Ahí hay una pata que no se reconstituye de ninguna forma y es una falencia importante. Porque si en última instancia aquello de la transversalidad finalmente quedó constituido mucho tiempo después a través de estos movimientos, el movimiento Evita, la Cámpora, ahí le está faltando la zona obrera. La zona obrera. Bueno, Unidos y Organizados prescinde del movimiento obrero. Bueno, me llama la atención de que no hayan pensado, tanto el movimiento Evita como la Cámpora, de actuar conjuntamente en los sindicatos y tratar de... Bueno, yo creo que hay un fuerte componente, por una cuestión de formación ideológica, por una cuestión de clase también, dentro de la Cámpora, de un discurso fuertemente antisindical. Por lo menos el sindicalismo peronista que se conoce como tal. Digo, y eso, vuelvo a insistir, por conocimiento de causa, ha erosionado la construcción en el territorio con distintas organizaciones de base sindicales que han podido y han aportado a diferentes momentos de la política nacional. Yo creo sobre todo algo la de actualidad. eso es cierto. Creo igual que a muchos dirigentes han apuntalado eso, ¿no? Innecesariamente, porque entre los dirigentes sindicales que se fueron como Moyano, más el barrio nuevismo, más los intendentes, una runfla de toma y daca vergonzosa. Es decir, creo que sí, entiendo lo que vos decís, comparto buena parte de lo que estás señalando. Ahora, aclarando que alguien te agreda desde dentro del oficialismo o que tengas una diferencia con un ministerio no te habilita a terminar haciendo un paro para los fondos buitres. No, acá hay situaciones eso termina estando claro, pero yo lo que estoy diciendo más arriba de los dirigentes también, si no a veces terminamos en apreciaciones morales. Si no es el sector social, no. La composición, No, bueno. La composición de la organización política en la construcción de futuro de lo que se viene, sobre todo porque estamos hablando del campo nacional y popular, Claro. no puede prescindir del movimiento obrero organizado. Sin movimiento obrero organizado no hay proyecto Son los nacional. dirigentes, digo. Eso estamos absolutamente Estoy de de acuerdo. acuerdo. Lo que sucede es que buena parte de ese movimiento
obrero organizado está atravesado por el pasado. Los dirigentes que están dentro del kirchnerismo también. Y Pero- no hay nadie inmaculado. No, bueno. Pero están atravesados los que pasaron por el menemismo por un discurso que de alguna forma cambia esa situación. En el movimiento sindical los ves coincidiendo en muchos de los sectores, o son pasivos con relación al gobierno, o pasan a la oposición y se alían con sus enemigos históricos. Esto es una cosa de Me loco. parece que, igualmente, Algo me de parece eso que hay. con Ahora, eso yo te puedo contestar que hoy los que se apoyan conoció- a Cristina dentro de la otra CGT son muchos dirigentes que en los 90 estaban con Menem. Por eso te estoy diciendo, Digo, eso, ojo con eso, porque con eso no no es podés discusión de contar, fútbol, con eso no podés contar. de Se fondo. conoció el presupuesto 2015, ¿eh? Sí, 2,8, aumento del dólar para el año venidero. 9 y pico. Me comentaron por lo bajo 9,45. que va a haber una inyección de consumo fuerte, de dinero para el mercado fuerte, que va a haber un ajuste de los planes sociales, jubilaciones, paritarias abiertas, que va a haber proyectos destinados a equilibrar, que no es que la sociedad argentina está sumida en un ajuste y se va a desarrollar una suerte de corsé sobre el consumo popular. La idea es que el primer semestre del año venidero sea distendido para Con más los razón entonces trabajadores. se afianza la necesidad de tener una mesa fuerte de diálogo con el movimiento obrero. Digo. Veremos qué pasa, porque eso va a definir el voto del 2015. Totalmente, ¿no? digo, Va a si ponemos a competir el salario con el dólar y no inyectamos, como está diciendo vos, que se va a inyectar una fuerte cantidad de porcentaje de aumento salarial, estamos en un problema, una puja distributiva, ¿no?, con el dólar. La idea sigue el avance muy fuerte contra el gobierno. Los editorialistas tienen descripciones dramáticas. dramáticas. Sí. Observen, por ejemplo, si tienen oportunidad, el sábado pasado, la nota editorial de Fontevecchia en Perfil, que se llama Diciembre Salvaje. Sí. Hoy el aislamiento que plantea Morales Solá de la presidenta, cuando la presidenta no tiene un mal perfil ante la opinión pública, tiene un creciente perfil. Van der Koy el domingo no lo compara en cuanto a personalidades a Cristina con Isabel, pero dice que el aislamiento de Cristina es similar al de Isabel. Por eso hay que apostar hacia adelante, hay que apostar a los logros. Si hay posibilidad de un desequilibrio político y social en diciembre, ¿la Cámpora va a estar en la calle en diciembre? Yo creo que sí va a estar. No hay riesgo de desequilibrio en el sentido que hay una población que está firme en defensa del proyecto nacional. Otra cosa es que intenten desequilibrar como con la policía o campañas, pero es un panorama distinto. Yo creo que no son malos los augurios, pero la seguimos viendo la semana que viene. Ok.